Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos en este canal el primer encuentro, esta vez con mi gran amigo Braulio Bernardo Farriol, del grupo Neobarroco Indiano-Debate, ¿verdad? Yo soy José Rendón y les traigo una conversación muy interesante donde se tocaron muchos temas de interés popular. Entonces, espero que les resulte de interés, espero que pueda generar debate y que les guste y puedan apoyar. Sin más, los dejo con la conversación. Hola José, realmente creo que aprendemos mucho juntos, como diría Alfonso Reyes, ¿no? Todos lo sabemos todo entre todos. El saber es un acto comunitario, el apropiarse de los saberes es una expropiación capitalista. Bien, sí pude ver el video que me enviaste, y está bastante interesante, la verdad. Si quieres, comenta un poco más para ir conociendo sobre la perspectiva de una mejor manera, ¿no? Es sobre el sesgo de correspondencia. Es una antropóloga catalana, divulgadora, y habla sobre el sesgo de correspondencia, es decir, cómo atribuimos el resultado de los demás es producto de su propia responsabilidad y el nuestro es producto de las circunstancias. Es lo que produce el viejo discurso de están pobres porque quieren, ¿vale? Clásico en los fundamentalistas liberales, fundamentalistas del liberalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las circunstancias las tiene otro, la situación de otro es producto de su propia responsabilidad. Pero cuando es adversa, en nuestro caso, cuando es EMIC, cuando es por dentro, cuando es la interpretación eh, subjetiva de nosotros mismos, tendemos a decir que es producto de las circunstancias. Es decir, nosotros somos sólidos, perfectos, elegimos bien, pero las circunstancias, el sistema, nos mantiene en esta situación, ¿vale? ¿Y qué dices del exterior? Sobre todo esto también tiene que ver con ideología de clase, ¿no? Aquel está pobre porque quiere, aquel le va mal porque ha tomado malas decisiones. Ya la atribución ahí es el sujeto que decide mal. Cuando lo aplicamos a nosotros, el sujeto que decide mal, dice no, yo estoy así por mis circunstancias. Ese es el sesgo de atribución. Y me pareció un excelente corto para explicarlo. Acuérdate de aquella famosa frase de Miguel de Unamuno o José de Ortega y Gasset, no me acuerdo quién, todavía, a pesar de que lo leí en su momento, de que uno es uno y sus circunstancias, ¿vale? Entendido que está atribuyendo un marco de libertad al individuo que elige, cartesianamente, si lo quieres ver así, o kantianamente, pero que también hay circunstancias que considerar, que uno no está en aislamiento, ¿no? El ser arrojado en el mundo de Heidegger. Pues bueno, este sesgo de atribución sería a rajatabla decir, a él le va mal porque ha decidido mal, a mí me va mal por las circunstancias. Uno es uno, si sus circunstancias para el de afuera, y las circunstancias lo son todos y uno no es nada para uno. Solo, por supuesto, en el caso de que nuestra situación sea adversa. Si nuestra situación es, al contrario, materialmente o en términos generales, buena, optimista, o sea, que acumulemos capital o que seamos simplemente felices o que podamos decir que vivimos una condición satisfecha de la vida, entonces sí solemos invertir la estructura. Por ejemplo, yo tengo esto porque me lo he ganado. Y para el exterior, que generalmente le tenemos envidia, celo, diríamos, es que él lo tuvo porque tenía todo, porque era privilegiado. ¿Ves cómo el sesgo de atribución se dio en ambos casos? Ahora está muy interesante. Y sí, ¿no? A fin de cuentas, esto también articula la otra visión de hace poco en un podcast vi, el Otro Norte Podcast se llama, deja un conocido, Omar Nagano, un periodista sureño que vino a ejercer acá y a estudiar. Con un político de Morena, ¿no? Que se llama Jordan Castro, que decía, nuestro movimiento pretende acabar, pero con
privilegios de los de arriba, ¿no? O sea, ese tipo de ideas, y luego, pero luego se contradice hablando de la colaboración de clases y demás, que ya es como un poquito, que bueno, es sabido que en el capitalismo se necesitan el uno del otro, ¿verdad? El capitalista, el obrero, etcétera. Yo no sé si eso aluda realmente a una colaboración como tal, para mí no, pero bueno, es minucias, ¿no? Pero bueno, yo a lo que apunto es a que igual estos conceptos sirven para entender cómo se articulan ese tipo de ideales, ¿no? Que se instrumentalizan a su vez en el discurso político, ¿no? También me parece muy interesante ver cómo estos sesgos al final actúan según qué realidad material tenga el sujeto, ¿no? Como bien dices, el sujeto percipiente, el sujeto fenoménico, el sujeto, el ser viviente, ¿no? Mm, sí, claro, o sea, es muy importante verlo desde el lado psicológico, como bien dices, de estos sesgos y demás. Mucho más importante es aún aunarlo a las condiciones materiales que al final es lo que determina la relación sujeto-mundo, ¿no? Y luego mundo-sistema o sistema-mundo, como decía el profesor Enrique Cárdenas, ¿no? De Immanuel Wallenstein, que arguía que el capitalismo es un sistema-mundo, etcétera. Es una cosa muy importante de ver. Podríamos verlo como una serie de capas de la experiencia y la percepción, pero eso a su vez y aún más profundo es cómo se aterriza en el discurso del sujeto, ¿verdad? De determinados sujetos, ya sea que tengan diferentes condiciones de vida, diferentes momentos sociohistóricos, etcétera, diferentes sociedades con sus características, ¿no? Eso es muy, muy importante también. Súper interesante porque se nota cuál es la ideología de Morena, es liberal. Te voy a explicar por qué. En esta lógica del sesgo de atribución, los de arriba tienen un privilegio. ¿Qué privilegio tendrían que tener los de arriba? Desde el marxismo, la clase está en función de su relación con los medios de producción. O eres propietario de los medios de producción social o trabajas los medios de producción social. Y bajo la ley de extracción del valor, de la ley de valor marxista, evidentemente el dueño, el propietario de los medios se lleva una parte. Esa es la condición de clase. ¿Qué quiere decir? Que los funcionarios de Morena van a mover por ese privilegio, se refiere que van a quitar el privilegio de los de arriba, de extracción de plusvalor. ¿O cuál es el privilegio de los de arriba? Porque hay otro asunto. El capitalismo de compadre, que es básicamente tú, dueño de los medios de producción, asóciate conmigo, detentor del poder político, y nos complementamos, nos legitimamos mutuamente, nos privilegiamos mutuamente. Esta alianza es muy hispanoamericana, o latinoamericana, para decirlo en términos de uso común, ¿no? Es el capitalismo que surgió después del derrumbamiento de la monarquía católica y de la desamortización de la iglesia, de los bienes eclesiásticos, ¿no? Extrajo mucho propiedad social y la convirtió en propiedad privada. El Estado expropió y le dio a los compadres la propiedad de esos medios, le dio el privilegio. Entonces este personaje de Morena, la veracidad consiste en que no lo hace en función de ninguna teoría. Dice, a ver, es que nosotros los de Morena vamos a quitar. Los de arriba, si los de arriba están enquistados con la clase política, la clase económica de este país no es una suerte de neutro donde el Estado simplemente defiende el derecho de propiedad y tiene sus privilegios por su condición de clase, es decir, su relación de los medios de producción. No, es porque los funcionarios del Estado, que ahora los detenta gente de Morena, privilegian a ciertos capitalistas, a ciertos acumuladores del capital, para convertir recursos públicos en recursos privados. ¿Cómo? A través de cosas como la atribución directa de obras públicas. Morena, si algo se caracteriza, es que ha tenido muchas asignaciones de obra opacas sin concursos respectivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso paradigmático, el caso de la refinería Olmeca. Ahí Rocío Nale, la actual gobernadora de Veracruz, tuvo mucho que ver, por supuesto. Se propusieron varias empresas, había italianas, había coreanas, había mexicanas. Por supuesto, las mexicanas eran hechizas, eran empresas fantasma. Y obviamente el Estado se va a decantar
en automático por la que ofrezca mejor costo-beneficio. Curiosamente, la mexicana es la que ofrecía mejor esas condiciones en papel, ¿vale? En papel. Pero una vez que se hizo la obra, hubo una cantidad de sobrecostos, creo que por 3 de lo presupuestado originalmente. Pues resulta que en la práctica esa empresa fantasma subcontrató a la italiana y a la canadiense, italiana y coreana para la obra final. El excedente, ese sobrecosto, es plusvalor. ¿Para quiénes? Para los funcionarios de Morena, sobre todo ¿para quién? Para Rocío Nale, que se encargó de toda la movida. Ejemplo 1. Ejemplo 2. La reciente venta por parte de Iberdrola, ya sabes que utilizan toda la leyenda negra para decir esta no es tierra de conquista y entonces las compañías españolas son malditas por ser españolas. Entonces, ¿qué pasa? El Estado mexicano compra, pero las compra de manera un poco chueca. Lo que hace es crear un fideicomiso donde los titulares son gente como Bartlett. Iberdrola no le vendía directamente al público, le vendía a la CFE a costos menores de lo que a la CFE le costaba producir 1 kilowatt de electricidad, ¿vale? Esa era la dinámica. No competía en el mercado final, estaba subordinado a la CFE, el monopolio era estatal, evidentemente. ¿Qué pasa? Se compran los activos de ciclo combinado de Iberdrola, los pasan a un fideicomiso que sigue vendiéndole a la CFE, pero ahora de manera opaca. Ya no es una compañía privada que le vende, está obligada a venderle al Estado el kilowatt a cierta cantidad, sino que ahora es un fideicomiso que opacamente sigue vendiéndole. ¿Te das cuenta el plusvalor que va a manos privadas bajo ese esquema? En nombre de la nación. Hay mucha demagogia, muchísima, pero está oculta, o sea, clase política privilegiada por detentar el Estado, que privilegia una clase económica que concentra el capital, están asociadas tienen una sinergia juntos. Y lo que está es el discurso demagogo de Morena, que va más o menos así, que la nación está recuperando sus activos frente al malvado neoliberalismo, la propiedad privada transnacional de sectores básicos, ¿no? Pero no, es capitalismo de compadres. Esa modalidad de capitalismo que prosperó en Hispanoamérica, que no son capitales privados compitiendo entre sí, sino que son vínculos entre los que detentan el capital y los que detentan el poder político. Mientras que en un capitalismo formal, clásico, funcional, liberal, bien hecho, el Estado es un mediador neutro. Lo único que hace es defender la propiedad privada, defender los contratos y defender la propiedad privada. En esta clase de capitalismo, el Estado absorbe funciones mayores de los medios de producción, pero para privilegiar a ciertos detentores del capital. No es una entidad neutra, es una entidad que participa. Se ha exacerbado ese tipo de esquema, no se ha eliminado. Por lo tanto, cuando Morena te dice que vienen a acabar con los privilegios en realidad es un discurso demagogo para arrojarse en esta alianza empresarios, funcionarios públicos, el plusvalor de la riqueza social. Así es. Y eso requiere un nivel de análisis que no está en el discurso, obviamente en el discurso de Morena no, porque necesita protegerlo, evidentemente necesita legitimarse, pero tampoco en su oposición, porque su oposición haría lo mismo, vamos, los opositores de Morena seguirían haciendo esos esquemas, porque no lo cuestionan. O sea, no ven que el problema es estructural, no es que partido A o partido B detente el poder, es estructural, es la alianza entre poder político y poder económico por vínculos emocionales. En el sentido materialista, es el contexto material el que produce al sujeto activo y no el sujeto activo el entorno material, ¿no? Y aquí el materialismo no es un materialismo ingenuo,
claramente, es un materialismo. Por materialismo entendemos, en el sentido de los buenistas, el M1, M2 y M3, ¿no? La materia como tal, lo que a nivel coloquial entendemos por materia, el psicologismo, las sensaciones, las emociones, es decir, el cuerpo perceptual, el cuerpo que experimenta, y el mundo simbólico, ¿no? Las ideas como materia, por supuesto, M3. Las matemáticas, el lenguaje, la estructura simbólica. Y a través de este espacio material tridimensional, obviamente entendiendo con la precedencia de la materia sustancia de la física, ¿no? Este espacio es el que genera el fenómeno de individuo autodeterminado, al menos en un medio de producción liberal capitalista tradicional, ¿no? Yo elijo entre entidades que se me están dadas, que ya están dadas, que están ahí. Y cómo se ve este fenómeno de manera muy clara en dos instituciones o dos hábitos que son más que persistentes en nuestra sociedad, que es el anaquel de un mercado, un supermercado, donde tú ves una serie de productos donde eliges, y el acto de votar. En ambos casos hay un sujeto a determinadas decisiones. Claro, e incluso para bueno, también la naturaleza era materia indiferente al sujeto, ¿no? O sea, aunque hay una coexistencia y una confluencia entre ambas partes, era prescindible del sujeto. Entonces, es muy interesante ver todo ello, ¿no? O sea, y en el caso, volviendo a lo de Morena, pues, como decía mi compañero, ¿no? Abraham Arballo, es la instrumentalización del Estado para los intereses del capital, ¿no? Entonces el socialismo, que pasa también por un capitalismo de Estado, como pregonaba Lenin, es lo contrario, ¿no? En términos de que el capitalismo se va yendo gradualmente en función de que se instrumentaliza desde el Estado para los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Hasta llegar, como este término popular, a la dictadura del proletariado, ¿no? A mí lo que más me llamaba la atención, más que eso que te dije sobre este político de Morena, era que él también hablaba sobre el peronismo, ¿no? Y él en ese episodio del podcast decía que había que estudiar muy bien el peronismo, ¿verdad? Y curiosamente él también decía que, es que a mí me parece muy curioso porque lo vi hace poco y me parecen ideas sumamente eh, cribables, porque decía que todos eran bienvenidos en el movimiento, así lo definía él, incluso comunistas y marxistas, ¿no? Pero tiempo después de haber dicho eso en el mismo episodio de podcast, luego dice que ya no están dentro del comunismo y el marxismo. Entonces se refuerza esa contradicción que puede explicar por qué Morena se ve como un proyecto liberal, como tú bien dices, y mi compañero Abraham Arballo lo matiza aún más y lo extremiza aún más diciendo que es un proyecto neoliberal, ¿no? Porque es este estado de bienestar que surge, o estado benefactor que surge tras el conflicto de la URSS y Estados Unidos, ¿verdad? Como fuerzas que desde el Estado amenizan las condiciones del capitalismo para que no se despierte una revolución obrera, ¿no? O un movimiento obrero de la clase trabajadora. Entonces, ameniza las condiciones del capitalismo para que el trabajador no se revele y no sea consciente, ¿verdad? Arguyendo, fíjate cómo cambia el discurso, ¿verdad? Cambian la revolución de la clase trabajadora por la revolución de las conciencias, y ahí cambia el paradigma, ¿verdad? Porque como decías tú, ya no es realidad material cambia el sujeto, sino al revés, ¿verdad? El sujeto cambia la realidad material, pero tiene una realidad y una historia que le precede, ¿verdad? Que le antecede. Entonces se vuelve aún más paradójico porque, arguyendo a ese ideal de la revolución de las conciencias, tienes un país que tiene una relación sujeto-mundo totalmente distinta a lo que se pregona en la ideología. Pues entonces es esta barrera entre la realidad y la ideología muy marcada, ¿verdad? Yo creo que también podríamos verlo por ahí. Y eso es maquinaria socialdemócrata, pues por completo, ¿verdad? Aunado a lo que dije al último. Sí, el caso de Morena sería, claro, el Estado está a servicio del capital, pero del capital que me interesa, es decir, del capital que está subordinado a mi régimen, a mi discurso. Vamos a ponerlo así, un rico como el tío Richie, digamos que es un rebelde,
no es un capital, aunque en principio trabajaron juntos, López Obrador y Ricardo Salinas Pliego para el asunto de la distribución de los que llaman programas sociales, ¿no? Que es con grandes comillas porque yo no lo veo como programas sociales, sino como clientelismo puro y duro, pero en fin. Lo que no estoy diciendo no esté a favor de las pensiones y distribución a entidades vulnerables, pero cuidado que no es exactamente eso el sistema morenista. En fin, dado ese caso, que hay que entender que esos grandes capitales son grandes capitales también porque o son capitales porque el Estado, los funcionarios del Estado lo han elegido. De hecho, a veces son las mismas personas. El funcionario estatal que a su vez tiene una empresa fantasma que hace todas esas maromas para de nuevo convertir capital público en capital privado de manera opaca, cubierto, legitimado por una demagogia alrededor y siempre señalando que los privilegiados son los otros. Es un enemigo exterior. O sea, Morena se encierra en su espacio, en su petit comité, con sus capitalistas y sus funcionarios, y necesitan articular lo que insisto siempre en los grupos. A ver, Morena necesita un enemigo. Morena necesita a Salinas Pliego. Se necesitan mutuamente. Salinas Pliego no podría despotricar contra Morena y Morena no podría legitimarse sin los Salinas Pliego. Es que se necesitan. Ambos necesitan una estructura de legitimación y para tener esa estructura de legitimación necesitan señalar un otro. Totalmente, o sea, es la coexistencia y la necesidad mutua entre uno y otro legitimada en el proceso político a modo, ¿verdad? O sea, cuando esto ocurría en regímenes anteriores como el PRI y el PAN, esto ocurría un poquito más descaradamente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Salinas de Gortari dijo en una entrevista que tendía a privatizar las diversas industrias, hasta la falacia de la alternancia, ¿no? Con Vicente Fox en el 2000 con el PAN. Eso no lo disimulaban, ¿verdad? Aunque había la excusa ideológica y electorera, existía un plan que se podía ver mediante trazas muy concretas, que era lo que realmente se cocinaba detrás, ¿no? Entonces, es esta sofisticación del mundo morenista lo que hace que haya una ilusión de autonomía de clase, ¿verdad? O sea, el democratismo, ¿no? Con la gente que nos está votando, que hay mayor seguridad, cuando realmente los resultados se miran distorsionados y opacados, ¿verdad? Que yo no digo que haya ciertas trazas de avance en ciertas cosas plausibles que pueda hacer el partido, pero no siempre es algo que salte a la vista inmediatamente, ¿verdad? Como si lo pueden hacer otros regímenes como el Partido Comunista Chino. Es que ya de principio dices, todos son bienvenidos a Morena. Entonces, si todas las tendencias ideológicas, teóricas, son bienvenidas a Morena, quiere decir que Morena no tiene un ortograma claro, no tiene claro planes y programas definidos. Lo que quiere es número. Lo que quiere es que todos se les unan. Lo que quiere es militantes y lo que quiere es capitales. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Es todo. O sea, en el fondo, el ortograma morenista es perpetuarse en el poder. Así de crudo. Por eso todos son bienvenidos, porque a ver, si hay un verdadero proyecto de Estado, no digo de nación, porque la nación es otra cosa, obviamente el Estado se legitima con la nación, pero la nación es un relato. Cada vez me doy cuenta que la nación es un relato, simplemente una estructura mítica que le da legitimidad a las instituciones, pero sigue siendo una estructura mítica, que no significa que no sea real, ¿eh? Tiene que ser verosímil para funcionar. O sea, tiene que generar fe. Es como el dinero fiduciario. ¿Por qué el dinero funciona? Porque tenemos fe en él. Existe la nación porque se cree en ella. En ambos casos son actos de fe. Yo creo en esta entidad de valor llamado peso mexicano, quetzal, peso chileno, ¿cómo se llaman los de peso colombiano, sol peruano, etcétera? Dólar americano. Pero claro, ese es de carácter imperial, porque ese trasciende el espacio doméstico del Estado, ¿no? Como en su momento era el Real de A8 para la monarquía católica. Pero en fin, ya me estoy desviando. Sí, sí coincidimos. Es que básicamente aquí lo que hace falta es un análisis profundo, de gran calado de la realidad, que no hay.
La palestra política es muy mediocre, es un asunto de maniqueísmo muy infantil. Y me lamento que el gran problema de estos esquemas de izquierda indefinida es que su nivel de debate es muy bajo y la oposición que generan también es muy baja. Por oposición tenemos a lo mismo, en realidad, a ver, el proyecto de Morena y de la oposición de Morena es el mismo, perpetuarse en el Estado. O sea, lo que quieren ellos es, lo que quieren los que están contra Morena es, quítate tú, que me pongo yo. Y eso de la revolución de las conciencias es tan idealista que Marx estaría encantado de ponerlo como ejemplo, ¿no? Diría, es la ideología alemana, es izquierda hegeliana, ¿no? De la que tanto criticaba en la ideología alemana. Sí, es muy interesante eso que comentas de inicio también, sobre todo porque ya lo decía Rubén Gisbert, este jurista español y youtuber. Precisamente eso también, ¿no? Lo dijo en un debate con Rubén Cientocero, si no mal recuerdo, Rubén García, otro divulgador español, José Antoniano, que decía precisamente eso, ¿verdad? A fin de cuentas, que era la persecución del poder. O sea, eh, dentro de la política nacional o de la gestión nacional están las reminiscencias de la geopolítica y las presiones que la geopolítica ejerce sobre ella, ¿no? Es algo ineludible en el proceso de la política nacional, de estas influencias de la geopolítica, porque ya lo decíamos en el podcast de Diálogos por la Hispanidad en uno de los últimos capítulos, en el penúltimo, si no me recuerdo, yo lo dije, que la geopolítica no entiende de moral, entiende de números, entiende de persecución del poder, entiende del logro de abstracción y acumulación de recursos, ¿no? Para preservar la sociedad política que le atañe, la autaxia, ¿no? En el sentido aristotélico propiamente hablando. Entonces es una codeterminación política que está muy marcada y que necesita ser para que sus agentes que la llevan a cabo puedan ser, ¿no? O que estén siendo, ¿no? Porque yo también decía que las cosas no son, sino que están siendo. Entonces, la política mexicana necesita este entramado para poder seguir siendo. ¿Y cómo se ve representado eso? ¿Cómo se ve, sí, representado eso? En el morenismo, ¿no? En el morenismo realmente existente, ¿no? En el reinante, fuera del discurso, que es lo que realmente tenemos como acto insignia de la política nacional y representación de ello. O sea, a fin de cuentas es la izquierda indefinida totalmente. Ahí cobra el mayor sentido del mundo la categoría de bueno, ¿no? Claro, es que aquellos exponían su ortograma. Aquellos exponían su ortograma, por lo tanto, son asequibles a cribarlos con crítica simple, ¿no? Lo que quieren es pasar recursos públicos a recursos privados, y no lo niegan, y no lo niegan. Lo que pasa es que esto lo hacen de manera soterrada, oscura, muy oscura, y esta oscuridad es posible porque lo opacan con una capa de demagogia, que tiene mucho de maniqueísmo y de pueblo bueno contra privilegiados malos. La actual clase política lo que ofrece es un discurso legitimador. Detrás de ese discurso legitimador están los verdaderos actos materiales, político-económicos que esta clase ejerce. Pero, a diferencia de los de antes que decían, no tenían problemas en decirlo, porque además se creía que teóricamente ese era el camino correcto, era científico, lo que sea. Estos no, a ver, estos tienen, lo que tienen estos es que la sustancia y el accidente engaña a la sustancia. El accidente no te deja ver la sustancia. O sea, la superficie no te deja ver el fondo. En el otro caso, la superficie te deja ver el fondo. Yo suelo asociar a Morena como un fenómeno de gatopardismo. Lo digo de repente en círculos de Morena y me atacan, como es obvio, ¿no? Pero bueno, eso creo que apuntalaría que es un gatopardismo, porque claro, el gatopardismo, basado, tú sabes, en una novela, nos dice que todo cambie para que nada cambie. Generamos un cambio simulado y por lo tanto, acuérdate del mito de la caverna de Platón. Lo que vemos son las sombras, las siluetas. Vamos a decir que la gran reforma de Morena es haber cambiado el fenómeno de las siluetas, pero nadie quiere ver lo que hay detrás de las siluetas, la mecánica detrás de las siluetas. Igual esa no ha cambiado mucho. Incluso se ha exacerbado. O sea,
ha aumentado las contradicciones entre capital, trabajo, entre soberanía y heteronomía, en fin. Sí, claro, ¿no? Mi mejor resumen para eso del gatopardismo es placebo de cambio para que nada cambie, ¿no? Precisamente. Y en el mito de la caverna, cuando alguien quiere animar a los demás a salir de las sombras y ver el panorama completo, a ese que quiere tomar ese ánimo se le tilda de todo, ¿no? Y se le ataca. Claro, la gente prefiere seguir cómoda dentro de ver las sombras, ¿no? Claro, es bien definida porque no tiene un ortograma, o sea, no tiene una agenda respecto al Estado. Es el Estado por el Estado mismo, es el poder por el poder mismo. Es básicamente una constelación de alianzas, de compadrazgos entre políticos y empresarios para perpetuarse en el privilegio de legitimidad institucional que se convierte en privilegio de capital. Y además es que esta alianza entre capitales ineficientes, porque además ineficientes, es que ya dijeras que aquí la conversión de capital en trabajo se convierte en trabajo óptimo, ¿no? Parte se pierde en ineficacia y en riesgo social. Y es que, claro, no las ha resuelto, pero ha trabajado por crear en el pueblo mexicano la ilusión de solución o de avance o de progreso pleno a esos problemas, ¿verdad? Sin atender a matices, sin atender a contradicciones, sin atender a condiciones reales, y viendo cierto avance y exacerbándolo, como tú bien dices, eh, y vendiéndolo como progreso nacional, ¿verdad? Cuando realmente es pura amenización de las condiciones del capitalismo, ¿verdad? Que tiene sus consecuencias, que tiene su brazo armado, el narco, etcétera. Claro, a ver, es que esto que acabas de decir es sumamente relevante. Hay que permanecer, el discurso tiene que permanecer con un grado de masa crítica mínima de esperanza, que nunca se va a resolver. Es que decir, se espera, ahí está, pero nunca se va a concretar, no hay ortograma, ¿vale? Entonces, aquí obviamente se dan ciertas cosas que permiten crear una cierta ilusión, ¿no? De que sí hay un cambio y esto. Pero claro, es que están los malvados ahí acechando y no nos dejan y demás y que, en fin, así funciona el régimen actual, cuyo, de nuevo, cuyo único objetivo es perpetuarse en el poder. Es una clase privilegiada. Es un complejo, como insisto una y otra vez, de políticos y empresarios privilegiados. Son privilegiados porque mutuamente se privilegian. El poder político legitima el poder económico y el poder económico apoya al poder político. Lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego es un capitalista, digamos, vamos a decir, es un capitalista reaccionario que quiere él a su vez crear su red de compadrazgos. ¿Crees que cuando Milei llegó deshizo el Estado como buen anarcocapitalista? No, no lo deshizo. Trajo a los suyos. Están saliendo cosas interesantes en esta reflexión, ¿eh? A ver si luego podemos hacer algo juntos en el podcast y tratamos estos temas. Totalmente. Y, y esto en parte me recuerda a lo que hablábamos en el grupo de Navarroco Indiano, ¿verdad? Sobre todo lo que señalabas y hacías hincapié en lo del Homo literatus, ¿verdad? Si no me equivoco en recordar la categoría, ¿verdad? Tú extenderás más en la explicación, pero siento que de alguna u otra manera todo este tema de las narrativas esperanzadoras, de las narrativas perpetuadoras del poder que permiten esa ilusión del pueblo para que se perpetúe el status quo, de cierta manera tiene que ver con esto, ¿verdad? Con esto de lo perteneciente, de los clanes, como criábamos sobre el mundial. Eh, de esto del homo literatus, ¿verdad? Las narrativas que nos contamos a nosotros mismos o las narrativas que nos cuentan, que como bien decías tú, eh, no es de quienes vengan, sino de quienes dicen que vienen, ¿verdad? O sea, no es que nos vengan del gobierno, sino que las naturalizamos en el imaginario popular tanto que nos olvidamos de quienes vienen, ¿no?
y lo reivindicamos como de quienes dicen que viene, ¿verdad? Del pueblo mexicano, que el pueblo mexicano se piensa a sí mismo, pero ¿cómo se piensa a sí mismo? Dentro de las coordenadas y parámetros que de los que sí viene ese discurso les ha impuesto de cierta manera que ellos no se den cuenta, ¿verdad? Entonces ahí viene la manipulación. Esto es también un poquito gramsciano, aunque yo lo matizo en parte porque ahí está la clave, ¿verdad? No de quién viene, sino de quiénes se dice venir ese discurso. Narrativas legitimadoras, vaya. Y eso viene pasando con todos los regímenes, ¿eh? No nomás con esto. Entonces, es algo que se repite, es un patrón necesario dentro de la política mexicana para que determinado régimen, según qué tiempo determinado de la historia política mexicana, se perpetúe en el poder, ¿no? Durante el tiempo que va a estar en el poder. Y eso es mayormente con visos a quedar electos en las próximas elecciones, ¿verdad? Pero claro, ya al llegar al poder es distinto, ¿no? Como decía Mesilla, cuando te conviertes en un líder político, en un líder de masas, debes favores a los que te pagan, ¿no? A los que tienen el poder, ¿no? Y él hace la distinción entre gobernar y tener el poder, ¿no? Que es más importante tener el poder que gobernar, dice él. Fundamental, porque para llegar al poder, tú vas estableciendo una serie de pactos. Vamos a pensar lo que hace Cortés en Mesoamérica, en la Mesoamérica del posclásico. ¿Qué es lo que hace? Va estableciendo una serie de pactos, primero con los suyos, con los castellanos, porque, a ver, a las estructuras en ese momento de capitanía de adelantado de Diego de Velázquez, que era el representante del rey adelantado de Cuba y representante del rey, que primero le hace una encomienda que para la expedición de Grijalva, a ver qué pasó con esto, pero que luego se da cuenta que este hombre tenía otros planes. ¿Y qué es lo que hace Cortés primero al llegar a las costas del hoy Veracruz? Establecer un pacto con los suyos bajo el derecho castellano de, a ver, vamos a fundar un ayuntamiento aquí, la castellana, y un ayuntamiento de la castellana responde directamente al rey. Por lo tanto, me salto a Diego. Y en esta junta, es ayuntamiento, en esta junta nómbrenme capitán. Y ese capitán es el que arrastra. Evidentemente se pacta con ellos. Va encontrando Cortés en este ámbito, primero con los totonacas, ¿no? Del Totonacay, y que es el que le aconseja de los de Tlaxcala, y va realizando eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se conquista, se toma Tenochtitlan? Incluyendo, por cierto, con gente que se había pasado al bando de Cortés, de la propia élite tenochca, pues que pagar favores. ¿Por qué? Porque Cortés ya tenía una serie de pactos, ya era un caudillo. Fíjate que cómo en las distancias encontramos paralelismos políticos. Esa es una historia muy compleja que no me siento capacitado de entender, pero Cortés no pudo cumplir todas las prebendas que había hecho a lo largo de su tránsito de las costas del Golfo, las llanuras del Golfo de México a la cuenca de la Náhuac, a la cuenca del, lo que mal llamamos Valle de México, ¿no? En el término de libertad positiva, tener poder es realizar, tener, digamos, contigo las palancas metafóricas para que las cosas sucedan, para poder en sentido de libertad positiva. Libertad para hacer, no libertad de algo, no liberarse de algo, de la libertad negativa, sino la consecuencia fáctica de planes y programas, que es el poder. Gobernar es simplemente estar en una situación formal de, de administración de las cosas. Por eso tienen que apropiarse de las instituciones que, vamos, al viejo estilo del PRI, el viejo PRI, ¿no? Del viejo PRI corporativo, antes de que se hiciera neoliberal. O sea, el gobierno tiene que ser quien cuente los votos, básicamente, ¿no? Entonces quieren tener todo el aparato, todo el tinglado para perpetuarse. Es básicamente un proyecto de perpetuación de poder, no hay programa. El programa es totalmente circunstancial, es ocurrente, ahora sí que a exigencia del pueblo bueno y sabio, es lo que demanda el mercado, que además el mercado es inducido por la propia propaganda morenista, entonces se complementan mutuamente. Y hay que entender la mecánica de la propaganda desde Guillermo de Orange, ¿no? Que yo creo que, al menos en la historia reciente, su propagación de la brevísima historia la brevísima de las Indias, la destrucción de las Indias de Bartolomé,
editada de tal manera, con los grabados y con extractos asociados dentro del calor de la guerra de Flandes, pudo generar un sentimiento antihispano muy fuerte en los neerlandeses, ¿no? Tanto que el himno de los Países Bajos todavía señalan a ese enemigo, ¿no? Ese demonio de mediodía. Claro, es totalmente la maquinaria de la izquierda indefinida, ¿verdad? Claro, ¿no? Y también el hecho de que pues el duque de Alba se convirtió en el coco para los niños neerlandeses, ¿no? O sea, convertir una figura hispánica en algo narrativamente tan sombrío, tan denso, tan escabroso como lo es una figura como el coco para los niños en formación, ¿verdad? Eso crea un imaginario antihispánico que cala muy profundamente en una sociedad que los recibe. Y sobre todo tiene mayor impacto con como dices tú, ¿no? Los grabados de Theodore de Bry, ¿no? De la brevísima. Mm, ¿Qué impacta más que el texto, la imagen, pues que acompaña el texto? Entonces, es muy fácil dejarse llevar por la imagen al abrir esa edición y decir, claro, o sea, esto fue todo lo que pasó en este periodo de la historia y demás, esto es lo que está pasando, etcétera. Pero claro, no se corresponde con la realidad porque, como decían ustedes también en el grupo de Barroco, la hipérbole y la exageración era el recurso predominante y un recurso muy recurrente en la época, ¿verdad? Literariamente hablando, escrituralmente hablando, ¿verdad? Esto también ocurre, si quieres ver un ejemplo a la contra, en la grandeza mexicana de Bernardo de Valbuena, ¿no? Donde la hiperbolización es tal que hace que el aparato poético que lo cimenta muestre ese efecto, se muestra de manera constituyente en la obra, ¿verdad? O sea, se totaliza a tal grado que toda la obra misma, todo el poema mismo se ve como una hiperbolización y ese es su recurso principal. Entonces, claro, estos ejemplos demuestran que ese recurso era recurrente en la época, como bien decía. Braulio, tú sueles comentar mucho sobre estados e imperios, ¿verdad? Y sueles tocar mucho también, tienes un especial interés también por el tema de Estados Unidos y México, ¿verdad? En tanto esta dialéctica, ¿tú cómo ves esta situación entre ambos países, ¿verdad? En tanto estados. A mí nada más el hecho que estén considerando la dialéctica de clases y de estados hasta llegar a la dialéctica de imperios y en términos de imperio se defiende la potencial hispanidad como imperio, como posible imperio, como potencial imperio, ¿no? Tiene las estructuras, tiene los elementos, digamos, antropológicos de civilización, pero carece de las instituciones para articularse dentro de una dialéctica de imperios. Lo que existe, evidentemente, sí son los estados hispanos, con todas sus contradicciones, donde México es uno más, uno significativo por su condición de vecino de aquel que también se está hispanizando. Hay que aceptar que la hispanización de Estados Unidos es inevitable. Creo que estoy cada vez más seguro que si sigue una estructura política en lo que ahora es el territorio de Estados Unidos, va a tender a ser hispana, porque no le queda de otra. El asunto de la crisis del fentanilo, el mundo anglosajón y el mundo afroamericano no tienen horizonte por sí solos. El anglo es el que está, bueno, también el afroamericano y el hispano están en el mundo financiero, evidentemente, que Estados Unidos todavía domina el capital financiero, pero aquí lo fundamental son las estructuras basales o corticales en todo caso, que son las familias, ¿no? Los lazos familiares. Y una crisis de opiáceos es una muestra de que ciertos sectores ya no se están reproduciendo y no quieren reproducirse, ¿no? Entonces, como la cultura hispana siempre ha tenido un núcleo familiar fuerte por su propia condición de católico, entonces es probable que esas estructuras terminen dominando espacios intermedios de los Estados Unidos, ¿no? Y vayan cooptando que el dominio basal, el ejército, y hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué significa esto para los demás estados hispanos? Pues que sean más amables, aunque subordinados a este nuevo estado hispánico, pueda articular algo, ahora sí, con China de igual a igual, en vez de caer en la trampa de Tucídides que Xi Jinping le sugirió a Donald Trump, pudiese convertirse el mundo hispano en un... ahora, no, yo lo pongo muy bonito, ¿no? Aquí va a haber conflictos. Una guerra civil en los Estados Unidos se antoja posible. En cuanto a los estados, pues desde México hasta Chile, hasta Argentina,
Pues seguirán todas las lógicas de mantener sus cotos dentro de su fuero, de su espacio territorial. Todavía no vemos dentro de nuestros espacios iberoamericanos una militancia panhispánica. Lo puede ofrecer la iberofonía porque la trae en su ADN, ¿no? Lo puede ofrecer, pero eso depende de cómo se pueda articular políticamente dentro de las estructuras existentes o posibles reformas estructurales, reformas de régimen, en fin. Todavía no sabemos, estamos en una etapa muy incierta de la historia universal y este movimiento entre los coletazos de Estados Unidos decadente en tanto lo que fue durante el American Way of Life, después de la posguerra, ese gran poder hegemónico, y la emergencia de China como verdadero imperio de en medio, verdadera potencia que fabrica el mundo y que es la vanguardia en tecnología. Ahora la innovación tecnológica parece venir de allá, ¿no? Y es donde viene la parte significativa de lo hispano o de lo iberófono, aunque todavía la parte lusa no está muy incorporada a esto. Faltan los puentes, porque en realidad en este momento la iberofonía es fundamentalmente hispanofonía. Ahora la concritud se la da las circunstancias, porque uno no opera en el vacío, uno opera en circunstancias materiales determinadas, que es lo importante. Y conocerlas es fundamental, ver las oportunidades, montarse en las tendencias, hacer una crítica importante a la derecha, esta extraña derecha libertaria conservadora, extrañísimo concepto, porque el anarcocapitalismo clásico diría que mientras no afecten la propiedad de otro, hagan lo que quieran de su vida. Y esta es una especie de, defiendo valores conservadores, pero al mismo tiempo solicito la libertad de comercio, no quiero trabas. Y sobre todo yo creo que el mayor lastre es aunque parezca contradictorio, no es que no es alianza, porque las izquierdas no son convergentes entre sí, son divergentes y de muerte, ¿no? Entonces cuando Morena dice esto, a ver, vamos, vengan todos, ¿no? ¿Todos quiénes son todos? ¿Por qué todos van a caber en Morena? Si todos caben en Morena, entonces Morena no tiene ningún sentido, no significa ningún ortograma distinto, planes y programas no. Tendrían que estar aquellos que buscan determinada agenda. Entonces, hay que articular una izquierda en el sentido de bueno, con un ortograma que sea compatible con la idiosincrasia hispana a nivel civilización y con las idiosincrasias concretas de los estados existentes. ¿Cómo? Encontrando en las tradiciones existentes elementos que pudiesen ser, y ahí buscas elementos tradicionales también de la gente beata, de la gente católica profunda, elementos que pudieran desarrollarse en la agenda socialista en el sentido de que, por una parte, hay un programa de recuperación del capital a la clase trabajadora, el plusvalor a la clase trabajadora, y, por otra parte, articular eso en coordinación con otras entidades iberófonas que también estén en lo mismo para eventualmente llegar a una escala imperial, que es por definición revolucionaria, porque solo es revolucionario lo que tiene poder geopolítico. Ahora, el asunto es si Estados Unidos se hispaniza, eventualmente esa oposición quizá no sea tanta, ¿no? Es que todavía todo está en ciernes ahora. La innovación tecnológica, claro, está viniendo ahora de China. Y justamente es curioso porque venimos de varias décadas en las que se repetía el mismo mantra, sobre todo por este lado de estas regiones del mundo, ¿no? El mal llamado occidental o mal llamado occidente, que decía, todavía me acuerdo, yo lo escuchaba mucho, que también es muy xenofóbico, ¿no? Obviamente. Esto de que la tecnología china era pirata, ¿no? O eran productos chafas. Yo creo que China estaba en una etapa de industrialización y de aprendizaje dentro de lo industrial, perdón, tan pleno que nos daba esa sensación porque teníamos, bajo este complejo del mexicano, respecto a Estados Unidos, teníamos a naturalizar esta supuesta superioridad que sí lo llegó a ser
hay que reconocerlo, en casi todo aspecto de Estados Unidos en su etapa más floreciente, ¿no? Respecto de imperios, dialéctica de lucha de imperios. Y sí, yo creo que todo este tema de lo que está padeciendo Estados Unidos, o más bien el pueblo estadounidense, ¿no? Porque hay que hacer esa diferencia. El Estado, que en tanto imperio depredador que es el gobierno estadounidense, el Estado estadounidense o norteamericano, con Trump a la cabeza en este momento, que igual puede ser cualquier otro en tanto fuese su ocasión, está llevando a cabo sus planes y programas completamente a espaldas del beneficio de la clase trabajadora estadounidense, ¿no? Y eso yo creo que revela un, una fractura en la democracia, ¿no? O en la democracia liberal burguesa avanzada. Una fractura que refleja su funcionamiento pleno, ¿no? A su vez, que es justamente estas dinámicas elitistas del gobierno, pero también una ruptura con la democracia, ¿no? Con cómo entendemos la democracia gracias a la visión estadounidense. Entonces, en ese sentido, le está dando la espalda al pueblo estadounidense, ¿no? Irónicamente, en las ideas que pregona MAGA, ¿verdad? Porque, claro, yo critico y he criticado, perdón, mucho la democracia, pero, claro, ¿qué democracia? O sea, yo creo en una democracia que funcione realmente, ¿no? Que funcione en los intereses de la clase trabajadora. Yo creo que una democracia puede funcionar o no. No estoy en contra de ella per se, ¿verdad? Marx hablaba de la democracia superior o la democracia real, ¿no? Que era, al fin de cuentas, la democracia popular que ocurre, por ejemplo, en China. Y claro, ¿no? Esta democracia que se funde en partitocracia y plutocracia es la democracia burguesa liberal avanzada. Entonces, hay que matizar estas cuestiones también para no caer en discursos que se tacharían, válgame la redundancia, popularmente de populistas, pero más bien enmarcados dentro de este gatopardismo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, el marco en el que se entiende la democracia estadounidense yo creo que pertenece a esos parámetros. Y el marco de una democracia que pueda ser alterna o que pueda ser constituyentemente rival a ella, si se quiere, alude a otros parámetros que la gente no ha podido descifrar si no es que ha leído bien a Marx. Y es que Estados Unidos, su hispanización o rehispanización, eh, se va a dar, sí, yo estoy de acuerdo en que se va a dar. Inclusive ya se está cocinando, ¿verdad? Muchas, en muchas partes de Estados Unidos pues se habla casi que totalmente español, o sea, eso es, vamos, eso es evidente, ¿verdad? Entonces, o representaría a la larga, que esto también tendría sus contradicciones y sus procesos dolorosos, esta balcanización futura de Estados Unidos, ¿no? Si se quiere. Este, yo creo que eso se puede dar, ya no solo entendiendo que nosotros tenemos más capacidad para hispanizarlos a ellos, más de lo que ellos nos englenizaron, sino también entender este proceso de rehispanización de Estados Unidos como algo que está sucediendo gracias a consecuencias históricas determinantes de nuestro presente o para nuestro presente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una beta de análisis muy interesante que necesitaría más profundización, pero en la global yo creo que aunque implica procesos dolorosos, aunque implica procesos complejos, contradictorios, eh, ensayo-horror, yo qué sé, sí se da esa rehispanización de Estados Unidos o hispanización. Y para mí, ya que casi que se está dando. Entonces, solo es cuestión de que termine de cristalizarse, ¿no? De cuajar, ya. Y claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque, sobre todo en lo que comentas de reescribir esta izquierda, ¿no? Y de eh, fundar otro tipo de izquierda, que sea dentro de las categorías de bueno, perdón, una izquierda definida, ¿no? Yo me asumo dentro de esa beta de izquierdas, ¿verdad? Yo lo he dicho. Si hay alguna izquierda que se me puede atribuir es a la izquierda definida, ¿verdad? Me parece que el ejemplo magno de este tipo de izquierda hoy únicamente es China. Y si acaso, si quieres irte un poquito más, pues incluso Vietnam, ¿verdad? Pero un modelo que a escala universal logra un impacto de tal magnitud es China. Y me parece que si bien no hay, porque tampoco es posible copiarle todo a China, sí asimilar lo que se puede o lo que se puede adaptar similarmente, ¿verdad? Para nuestro contexto civilizatorio. Entonces, a mí me parece, yo esto lo he comentado, que hay que, eh, en ese sentido, tomarlo como ejemplo modélico para construir un socialismo con características iberoamericanas o hispánicas, en aras de buscar una soberanía ahora sí propiamente dicha, ¿verdad? ¿Sabes que ese fenómeno de productos chafas
ya data de la época en que Alemania emergía como gran potencia continental de Europa frente a Inglaterra y se produjo el famoso Made in Germany para denotar mala calidad. Que eso y bueno, pasó en su momento con los japoneses, ¿no? Hay un momento en la película Volver al Futuro cuando Mártir tiene que ir a la época de los 50 y tiene que reconstruir eso para ir al viejo oeste. Él viene de los 80 y el doctor Emmett Brown, joven, es de los 50. Y entonces se desarman y tienen que sustituir una serie de circuitos y uno de ellos dice Made in Japan y el doctor Marty dijo, con razón se estropeó, está hecho en Japón. Y Marty le responde, pero doctor, lo mejor del mundo está hecho en Japón. Entonces te das cuenta cómo hay ese patrón de que una potencia industrial emergente empieza para la dominante siendo chafa. Claro, y ya más generalmente me recuerda desde coordenadas materialistas, claro, a otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cómo las revoluciones de nuestro lenguaje se dan dentro de grados tecnológicos subyacentes, ¿verdad? Y cómo el auge de la ciencia ficción se da cuando un país tiene un auge industrial, ¿verdad? Entonces son cosas que remiten a desarrollos dentro de las sociedades, desarrollos materiales, claro, históricos también, que no podrían ser nada sin lo político, ¿no? Sin el aparato del Estado en una sociedad política, ¿verdad? Y ya de ahí, dentro de la lucha de estados, se enmarca ya la lucha de imperios. Pero bueno, ya para ir finalizando, Braulio, ¿qué dirías como para dar unas palabras de cierre? Sí, la verdad es que estamos estudiando el mismo fenómeno con las herramientas, yo diría con las herramientas conceptuales adecuadas. Tenemos una lectura muy fina y estamos descubriendo entre todos a los procesos de disolución y creación de naciones políticas. Y es sumamente interesante. O sea, y reconocernos también que venimos de la misma civilización y que por lo tanto tenemos el potencial activo de participar, obviamente en una proporción mínima, para la dialéctica de clases, estados, imperios. Nuestra individualidad es absolutamente una nada, pero obviamente en el entendido de nuestra sinergia colectiva se pueden generar cuadros políticos que en las respectivas estados-nación, en las respectivas naciones políticas, puedan aportar una alternativa iberófona, socialista al espacio político. Todavía nos falta mucho porque, bueno, solamente los de Venezuela creo que participan un poco en cuestiones de barriales de base, ¿no? Pero por ahora es sobre todo un intercambio intelectual, ¿no? Un reconocimiento, una especie de quitar el tupido velo de la verdad, de la verdad histórica, conocernos con una misma matriz, que esto es importante porque, sobre todo, José, porque nos da escala. O sea, no es un asunto de una especie de nacionalismo hispano, de orgullo, nostalgia imperial. No, es un asunto de potencial en escala geopolítica, que el mundo hispano, bien enterado de su génesis histórica, con un conocimiento profundo de, de estas dialécticas de clases, estados e imperios y del lugar que tiene en el mundo, puede tener un potencial importante en el futuro, en este cambio de batuta de Estados Unidos a China, ¿no? Como dice Leañez Aristimuño, el venezolano, los hispanos nos conocemos poco y lo poco que nos conocemos no nos parece bueno. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol de nuestra casa, que es la civilización hispana, ¿no? De nuestra casa común. Y ese reconocer esa agnórisis en sentido literario, ese reconocerse que el patito feo es el cisne y cambia el, no sé decir el ortograma individual, sentirnos víctimas o victimarios pequeñitos en la historia a sentirnos potenciales protagonistas
del futuro, ¿no? Claro, totalmente. Y avanzando concretamente hacia el socialismo. Pues bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar y gracias por tu tiempo, Braulio. Es siempre un gusto tenerte aquí. Claro, gracias a ti, José, por considerarme. Chao, que estén bien.